Buenas tardes, profesora Marlene Ruiz. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer acerca de nuestro trabajo de investigación que lleva como título Análisis de datos en las instalaciones de gas natural en Lima y Callao, realizados por el FICE, Fondo de Inclusión Social Energético. Como un preámbulo a nuestro trabajo, voy a exponer acerca del resumen, qué es lo que contiene nuestro trabajo de investigación. Pues este trabajo de investigación busca analizar y procesar todos los datos históricos en las construcciones de redes internas de gas natural residencial en Lima y Callao, construidos por el Estado peruano a través del programa Bonogas. Estos datos son sacados de la encuesta residencial de uso y consumo de energía realizados a partir del 2004 hasta la fecha. Esta encuesta es realizada todos los años por el OSINERMIN y son los datos que vamos a procesar. Como una breve introducción a nuestro trabajo, debemos conocer ciertos términos que nos incumben y que debemos entender perfectamente. Por ejemplo, ¿qué es el gas natural? El gas natural es, pues, una de las principales fuentes de energía en el planeta y es un combustible compuesto generalmente o principalmente por metano. ¿Para qué es o para qué sirve o cuáles son los usos del gas natural? Pues como nos interesa es, pues, necesitamos gas natural para cocer nuestros alimentos, cocción de alimentos en las cocinas de nuestros hogares. Se usa también mucho para el calentamiento de agua, por ejemplo en termas, en las duchas. Se está usando mucho ahora en la climatización de ambientes, por ejemplo en aire acondicionado, y actualmente se están fabricando ya, por ejemplo, refrigeradoras a base de gas natural o usando gas natural, ¿no? Para su funcionamiento. Y pues tenemos muchas aplicaciones en la industria, por ejemplo en la industria del cemento, que también ya se están dando a conocer industrias que usan el gas natural como su fuente principal de energía. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el gas natural? Pues una de las ventajas es de que es cómodo. Al tener gas natural nosotros en nuestros hogares o un gas natural en residencial, es una energía que tiene un suministro continuo, es decir, la tenemos un 24/24. Entonces está disponible la cantidad que queramos, a diferencia del GLP o el balón de gas que a veces se te acaba y nosotros tenemos que ir a comprarlo. Entonces el gas natural residencial siempre está dentro disponible para nosotros. El gas natural es limpio, ya que es menos contaminante debido a que produce menos CO2. Entonces eso hace que reduzca todos los efectos invernaderos, ¿no? Y aparte que cuando, por ejemplo, uno cocina con gas natural, pues no se produce el hollín que normalmente se conoce, que hace que los utensilios o las ollas se pongan negras, ¿no? Es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque el gas natural, a diferencia, por ejemplo, del GLP, es mucho más ligero que el aire, y si, por ejemplo, hay algún tipo de fuga, este gas pues se va a la atmósfera y se disipa rápidamente, ¿no? A diferencia del GLP, que muchas veces es incluso peligroso, porque al ser muy pesado, pues se deposita en la superficie y puede ocasionar accidentes como ya anteriormente ha ocurrido, ¿no? En Lima incluso. Bueno, es también económico porque se podría incluso ahorrar hasta el 40% en la economía de nuestros hogares, ¿no? Eso como ventajas para el gas natural. Bueno, ¿cómo es que el gas natural llega a nuestros hogares? ¿Cómo es de que el Estado quiere invertir en poner gas natural en nuestros hogares o en las residencias de Lima metropolitana en este caso? Pues el gas natural viene desde Cusco, desde Camisea, y actualmente está siendo operada por la empresa Plus Petrol y sobre todo en los lotes 56 y 88. Esta operación o esta explotación se inicia en agosto del 2004 y es precisamente en esos años en los que se impulsa todo lo que viene a ser la industria del gas natural y en este caso las instalaciones de gas natural dentro de nuestro país.
¿Qué pasa? ¿Dónde inicia? Pues iniciamos, como les repito, en Cusco, en Camisea. Después de la explotación va a las Malvinas, donde se hace un proceso en la que se separa gas líquido y gas seco, ¿no? Por medio de tuberías, el gas seco llega hasta el puerto de Pisco, igualmente el gas líquido. El gas seco se reparte nuevamente a lo que es el City Gate en Lurín, y de ahí pues se manda ya directamente a todo lo que es, o se reparte a todo lo que es las industrias o las viviendas, ¿no? El gas líquido, actualmente el Perú lo está exportando a otros países, ¿no? Precisamente en la planta de Melchorita. Todo lo que acabo de explicar pertenecen sobre todo a las etapas de nuestra industria, lo que es el gas natural. ¿Cuáles son esas etapas? Pues el upstream, el downstream y el por ejemplo, en la producción que acabo de mencionar, que está a cargo de la empresa Plus Petrol, pues es conocido como el upstream, ¿no? En la que se explota en este caso el gas natural. Ahora, el transporte, es decir, el transporte que sale desde la explotación desde Malvinas hasta lo que es el City Gate, por ejemplo, en Lurín, está a cargo de la empresa TGP, que es transportadora de gas del Perú, y representa o está en la etapa del midstream. Y por último, el servicio de distribución, es decir, cuando ya tenemos el gas natural en Lurín, pues este gas natural se distribuye o se comercializa dentro de la ciudad, en este caso Lima, ¿no? Y esto está a cargo pues de Cálida, y eso representa o eso está en la etapa del downstream. Bueno, eso como última etapa, ¿no? Como les venía repitiendo, una vez que el gas natural llega al City Gate, que es en Lurín, pues esta se reparte a todas las viviendas, en este caso de Lima y Callao, de Lima metropolitana. Actualmente, según los datos del INEI del 2018, existen 2.775.000 hogares dentro de Lima, el cual representa el 70.6% a niveles socioeconómicos bajos. Esos niveles socioeconómicos bajos son conocidos como niveles C, D y E. Es decir, una gran cantidad de los hogares de Lima son hogares que de alguna manera requieren del gas natural, pero no tienen los suficientes medios como para pagarse una instalación. Es por eso de que el Estado peruano fomenta un fondo, en este caso un fondo de inclusión social energético, conocido como FICE, para que de alguna manera los subvencione esa instalación dentro de los hogares de Lima. En este caso, los hogares que tienen niveles C, D y E. Ahora, esta subvención son de dos tipos. Uno es el mecanismo de promoción, que está a partir del 2005, y el programa Bono Gas a partir del 2016. Como observamos en la gráfica, se inicia a partir del 2004 y tenemos datos hasta el 2018. Como se observa ahí, a partir del 2016 ha habido un incremento notable en lo que es instalaciones de gas natural dentro de Lima metropolitana, a diferencia de los otros años. ¿Y por qué? Porque a partir del 2016 recién se impulsa este fondo de inclusión social, que es para nosotros nuestro método de estudio. Son estos datos son los que vamos a analizar. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un claro análisis entre los datos para que de alguna manera el Estado pueda expandir este fondo de inclusión social no solamente a Lima metropolitana, sino también al resto de ciudades, ¿no? Que también necesitan de gas natural dentro de sus instalaciones, ya que hemos visto que es muy, muy importante para eso. En este caso, estos datos que hemos mencionado, vamos a poder explicarlo de una manera teórica, y el proceso teórico estará a cargo de mi compañero Fernández, al cual le doy la palabra. Bien, pues la herramienta que vamos a utilizar para poder calcular o hallar esos análisis que nos ha dado nuestro compañero, pues vamos a utilizar la interpolación. Bueno, para poner un poco en contexto qué es la interpolación y qué nos va a permitir, la interpolación es una forma de modelación, de modelar un proceso del cual se tienen resultados para posteriormente realizar ciertos pronósticos, ¿no? Y para nuestro caso vamos a utilizar tanto la interpolación de Lagrange y la interpolación de Newton, ¿no?
Ahora, ¿qué nos dice la interpolación de Lagrange? Pues donde nos están dando ciertos puntos desde x sub 0 hasta y sub n, ¿no? Para construir un polinomio donde ese polinomio va a pasar por todos esos puntos que nos están dando. Ahora, lo interesante de todo esto es que de esos n más unos puntos que estamos obteniendo, ese polinomio va a pasar absolutamente por todos ellos, y el grado del polinomio que vamos a obtener va a ser de n-1 de los puntos que nos están dando, ¿no? El método funciona de la siguiente manera, donde el polinomio de grado n es igual a la suma de polinomios partiendo de i igual a 0 hasta n, donde f de L de i, su x está dado por una productoria de j igual a 0 hasta n, donde j es diferente de i y está dado por esa expresión, ¿no? Ahora, para nuestro análisis, este método es el más efectivo, más efectivo que el método de Newton, que lo voy a explicar a continuación. Ahora, la interpolación de Newton funciona de manera similar al caso anterior, pues nos están dando ciertos puntos desde x sub 0 hasta x sub n, con el mismo objetivo, ¿no? De calcular el polinomio de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos justamente la fórmula para cada i, desde i sub 0 hasta i sub n, dado por la siguiente expresión, donde es una sumatoria de i igual a 0 hasta n, por los f del evaluado en cada uno de los nodos, ¿no? Multiplicado por una productoria que va desde j igual a 0 hasta i menos 1. Ahora, este modelo es de manera similar al anterior, nada más que el método es diferente, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar estos dos métodos para poder hacer los análisis posteriores. Ahora, nuestro compañero mencionó un cuadro donde nos mencionaba que las instalaciones se iniciaron en el 2004, y en base a esos datos que hemos tenido en ese cuadro, pues lo estamos poniendo acá en una tabla para tenerlo expresado de una mejor manera y así poder hacer los cálculos que estamos buscando utilizando los dos métodos que acabamos de mencionar. Y la interpretación y los cálculos lo va a explicar mi compañero Luzuriaga. Bien, todo esto lo hicimos en el programa de Octave. Al principio les empiezo explicando la función de las diferencias divididas. Esta función tiene los valores de entrada del vector x y el vector y el valor de salida es una matriz. Esa matriz, ¿qué nos genera? Nos está generando la matriz de todas las diferencias divididas de orden 1, 2, 3 hasta el orden n-1, ¿no? N siendo el número de puntos que estamos calculando. Bien, la matriz empieza generándonos una matriz llena de ceros. Y en la primera columna se van a insertar los valores de x, en la segunda columna se van a insertar los valores de y. Y luego va a hacer las operaciones respectivas para hallar las diferencias divididas, ¿no? La primera sería y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 y así para las demás. Bien, esta es la función del polinomio de interpolación de Newton. Esta función su valor de entrada son igual los mismos vectores x e y, y el valor de salida es la función de Newton, ¿no? El polinomio completo que va a salir. Lo primero que hace esta función es calcular la matriz de las diferencias divididas, y con esos valores empieza a armar el polinomio según la forma que habían visto antes de la sumatoria con la productoria. Ahora, esta es la función que arma el polinomio de Lagrange. También los valores de entrada son el vector x y el vector y nos va a arrojar el polinomio mismo de Lagrange para poder evaluarlo en el punto que querramos. Lo primero que hace es multiplicar el valor de las x por un menos 1, dado que en la forma para armar el polinomio de Lagrange siempre tenemos que hacer un x menos un x sub algo, ¿verdad? Entonces, hacia ahí pueden ver, vemos los comandos for, que son comandos repetitivos, que son para seguir y seguir armando el polinomio hasta que se culmine. Y como les dije, el valor de salida es el polinomio en sí, listo para evaluarlo en un punto. Bien, para nuestro caso, estos son nuestros datos, ¿no? El dato del tiempo, que va desde el 2004 hasta el 2018. El número de instalaciones, que empezamos, ¿no? En 2004, 10, en 2005, 1778, y así hasta el último año. Y el número de instalaciones acumuladas, que obviamente es la suma de todos los valores anteriores al año en el que estamos
analizando más el mismo valor de ese año. Bien, entonces empezamos aplicando la función de Newton que habíamos creado. Empezamos con los comandos clear all y clc, que sirven para borrar los datos anteriores, y insertamos los datos del tiempo, que sería el año, y el número de instalación. Entonces le asignamos el nombre de P-Newton al polinomio que vamos a hallar y realizamos la función Newton con los valores de tiempo y el número de instalaciones. Es XP Linspace 2004-2018, lo que hace es dividir ese intervalo de 2004 a 2018 en 100 puntos equidistantes para poder realizar la gráfica correspondiente. Bien, esta es la matriz de las diferencias divididas que se halla al aplicar la función de Newton, ¿no? La primera columna, si se dan cuenta, es 2004, 2005, 2006, o sea, los años. La segunda columna es los valores del número de instalaciones para esos años correspondientes. Y luego empieza a hacer las operaciones respectivas de la diferencia dividida. La columna tercera es la primera diferencia dividida, la cuarta columna es la segunda, y así hasta la 16ª columna, que nos da la diferencia dividida de orden 14. Ya. Esas diferencias divididas, hemos hecho el método de Newton para la progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos tomado la primera fila de las diferencias divididas como los coeficientes para armar el polinomio de Newton. Este es el polinomio de Newton. El programa no lo opera, pero lo deja expresado en su forma larga para simplemente nosotros insertar el valor de X y que nos dé el valor correspondiente para ese tiempo, pues, ¿no? Bien, esta es la gráfica del polinomio. Si se dan cuenta, al comienzo del intervalo, o sea, entre 2004 y 2006, hay una subida muy alta. Y al final del intervalo también hay una oscilación. Esto es algo que se llama el fenómeno de Runge, que vamos a explicar más adelante. Bien, ahora lo que hemos hecho aquí es tratar de entender por qué uno de los objetivos que teníamos, que era de proyectar en cuánto tiempo íbamos a completar las instalaciones, no fue logrado. Como vemos, el polinomio de Newton, al ampliar un poco el dominio que tenía esta función, porque nosotros lo teníamos de 2004 a 2018. Miren, por ejemplo, hemos ampliado el límite en 0.1 para cada lado. O sea, en el año 2003.9 y en el año 2018.1. Lo que ocurre cuando hacemos esto es que el valor en el año 2004, exactamente en 2004, era de 10. Y cuando simplemente le hemos quitado 0.1, el valor se va casi hasta los menos 50,000, cosa que no está bien, no es aceptable. Y cuando aumentamos de 2018, que estaba en 179,000 y algo, le aumentamos un 0.1, se aumenta hasta 275,000, lo cual, refiriéndose a 0.1 de diferencia en tiempo, en años, es aproximadamente 37 días. Quiere decir que en 37 días técnicamente se ha duplicado el número de instalaciones, cosa que no es intuitivo, porque estamos hablando de trabajo humano. Bien, ahora este es el polinomio que se genera para el número de instalaciones acumuladas. Como ven, ahora tenemos los vectores tiempo y el número de instalaciones acumuladas. Este es el gráfico que genera ese polinomio, el cual es correcto, y este sí nos puede servir para interpolar. En el anterior no se podía, pero en este sí. Aquí aplicamos la función de Newton al tiempo y el número de acumulado y nos bota estos valores. Bien, ahora, lo que hemos hecho aquí es analizar simplemente un pequeño intervalo dentro de todo nuestro espectro de tiempo que teníamos para analizar. ¿Qué hemos hecho? Es la misma función, solamente que ahora el Linspace, que al comienzo lo teníamos de 2004 a 2018, lo hemos delimitado simplemente a 2008 a 2012. Y ese 17 que ven como tercer número es el número de puntos en lo que hemos querido dividirlos. Hemos querido dividirlo en 17 puntos.
entonces tendríamos que avanza de 0.25 en 0.25. 0.25 de año, lo cual es un cuarto de año, 3 meses. Y vemos cómo va creciendo el número de instalaciones acumuladas en el tiempo. Esos son los valores. Por ejemplo, para el 2008, al comienzo del 2008, teníamos 1.2089 por 10 a la cuarta, porque como son número de instalaciones, tenemos que truncarlo, perdón, entonces sería, claro, 89. Y así, cuando vamos avanzando en el tiempo, vemos cómo se va aumentando el número de instalaciones de forma marginal, ¿no? Hasta el final del estudio del intervalo. O sea que podríamos haber hallado el número de instalaciones en cualquier momento del tiempo. Bien, ahora vamos a repetir el proceso, pero aplicando la función de Lagrange. Ahora nuestros valores de entrada, que hemos nombrado ahora X y Y, son lo mismo, ¿no? El tiempo, y el segundo es el número de instalaciones para ese tiempo. También hicimos lo mismo de dividirlo en 100 puntos equidistantes para poder realizar la gráfica correspondiente. En la siguiente diapositiva se puede ver el estado extendido de la función de Lagrange, del polinomio de Lagrange. Como les he explicado, el programa no lo opera, pero si nosotros reemplazamos, le introducimos un valor de X, va a darnos el resultado correspondiente para ese valor de X. Bien, esta es la gráfica del polinomio, es muy similar, es idéntica técnicamente a la otra, las variaciones son muy pocas y no hay nada más que agregar aquí. Bien, ahora hicimos el mismo análisis que habíamos hecho con el polinomio de Newton, que le quitamos 0.1 al valor más pequeño y le aumentamos 0.1 al valor más grande, y notamos cómo se repite lo que había pasado también en Newton, que al quitarle solo un poco en el valor mínimo, el valor de nuestra función se va muy abajo, y al aumentarle solo un poco al valor máximo, el valor de la función en ese punto se va muy arriba. Lo que quería explicarles aquí también es lo del fenómeno de Runge. El fenómeno de Runge es algo que les ocurre a las funciones de alto grado, perdón, a los polinomios de alto grado cuando uno quiere interpolar. Cuando uno tiene puntos y quiere generar un polinomio de interpolación, el fenómeno de Runge hace que ese polinomio, cuando esté cerca de los valores extremos, o sea, del mínimo y del máximo valor del intervalo del dominio, eh, oscile, empieza a hacer oscilaciones grandes a veces, ¿no? Cuando el polinomio es de un grado moderadamente alto, 6 o 7, las oscilaciones no son tan notorias, pero cuando uno va aumentando el grado de ese polinomio, las oscilaciones se van haciendo más grandes. Como ven, este es un polinomio de grado 14 porque teníamos 15 datos, y al comienzo de 10 sube hasta un valor aproximado de 30.000 y luego vuelve a bajar hasta 1.000 nada más, que era el número que teníamos para analizar. Y al final pasa lo mismo. Estábamos en 170 y tantos como último valor, pero antes de ese 170 y tantos el valor había bajado demasiado. Bien, repetimos para el número de instalaciones acumuladas y vemos que la gráfica es muy similar. Esta vez el fenómeno de Runge afectó un poco menos, pero si se dan cuenta en la gráfica también se ve que al comienzo del intervalo hay una pequeña subida y luego vuelve a bajar para normalizarse en todo el espectro medio, por así decirlo, hasta llegar al final, ¿no? Bien, también analizamos los valores en un intervalo más corto, lo mismo de dividir el intervalo que era de 2004 a 2018, limitarlo solo de 2008 a 2012 en 17 puntos equidistantes. Y estos son los valores que obtenemos, que son valores más precisos que los valores del polinomio de Newton. ¿Esto por qué? Porque como estamos usando un lenguaje de programación, el lenguaje de programación puede redondear. Y como vemos en el polinomio de Newton, para este caso, para el 2008 teníamos 1.20889999, por lo cual no era el valor real, obviamente. Y aquí tenemos el valor exacto, pues, que, como les digo, es por errores acumulados porque el lenguaje de programación no tiene el número exacto. Y bien, la idea es la misma. La idea es que hemos podido dividir el intervalo en
de 3 meses en 3 meses y hemos podido hallar cómo iba creciendo la curva en ese intervalo, ¿no? Con el paso del tiempo. Bien, las conclusiones se harán divididas de 2 en 2. Comienza mi compañero Guamán. Bueno, como lo comentó mi compañero, el programa solo nos va a admitir dentro de nuestro dominio, es decir, dentro de nuestros datos, solo será posible interpolar. Ahora, es decir, vamos a tener datos que están dentro de nuestro conjunto de datos a partir entre el 2005 y el 2018. Es decir, vamos a poder conocer algunos rendimientos en la que se ha suscitado dentro de esos años en la que se ha hecho las instalaciones de gas natural según este fondo. Ahora, qué nos va a permitir esa interpolación? Pues nos va a permitir mejorar el rendimiento y sobre todo poder expandir este programa no solo de Lima, sino también a nivel nacional. Como también lo comentó mi compañero, no se ha podido lograr estimar el año en el que se podrá realizar las instalaciones de los 2.775.000 hogares, debido a que las herramientas que hemos usado son precisas para lo que es interpolación, es decir, para conocer qué es lo que ha pasado entre esos años y el avance y acerca de los rendimientos que se han suscitado. Eso sería la segunda conclusión. Otras de las conclusiones a la que podemos llegar es que con los datos que tenemos en el cuadro que mostramos anteriormente, con el cuadro inicial, pues con ese rango que tenemos ahí de datos, pues con los métodos que hemos utilizado no nos permite en realidad tener resultados certeros y nos sale un poco contradictorios los resultados porque justamente como menciono, los métodos que hemos utilizado no aplican para datos o resultados, para datos que están fuera de esa tabla que inicialmente mostramos, ¿no? Y por eso también eso nos lleva a otra conclusión, que para poder calcular con mayor precisión los análisis que queremos mostrarles, tenemos que utilizar un método de extrapolación numérica, más no los métodos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bien, otra de las conclusiones es que los polinomios de alto grado son muy sensibles a pequeños cambios de la variable independiente cuando estos cambios se dan hacia afuera del dominio del tiempo estudiado, ¿no? Es lo que vimos en uno de los programas cuando le quitábamos un poco al valor mínimo o le aumentábamos un poco al valor máximo, el polinomio se iba demasiado a lo negativo o aumentaba muy rápido, cosa que no es cierta. Numéricamente está bien, pero estamos hablando de trabajo humano porque son instalaciones de gas natural y las personas no pueden realizar esos cambios en su trabajo. Y otra de las conclusiones es que este polinomio que hemos generado, bueno, los dos polinomios que hemos generado, sufren el fenómeno de Runge que había explicado que era la oscilación en los puntos cercanos al mínimo y al máximo. Gracias por su atención. Eso es todo de nuestra parte.